El padre de mi esposa me presentó a sus inversionistas con un tono burlón. Este es Thomas. Él trabaja en una oficina pequeña haciendo trabajo de Excel. Nunca será nadie importante. Todos se rieron. Yo no. Esta mañana, él vino buscando reconciliarse. Lo que encontró fue mi oficina vacía y una nota en la recepción. ¿Sabes esa sensación cuando entras en una habitación e inmediatamente te das cuenta de que eres el entretenimiento de la noche? Sí, así me sentía yo al entrar en el comedor de Gregory Lawson, como un cordero llevado al matadero. Excepto que el cordero llevaba un traje de J.C. Penney y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. El padre de mi esposa, Gregory Lawson, era el tipo de hombre que coleccionaba relojes caros como algunas personas coleccionan tapas de botellas. Excepto que su afición venía con un precio de 7 cifras y un ego del tamaño de Texas. Como CEO de Lawson Holdings, una empresa que aparentemente hacía algo importante con el dinero y ganaba más dinero haciéndolo, toda su existencia giraba en torno a salas de juntas de caoba, clubes de campo donde la membresía podía comprar una casa decente. Y estas cenas exclusivas donde hombres adultos se sentaban a comparar el tamaño de sus carteras de inversión como adolescentes presumiendo de sus últimas conquistas. Cuando me invitó a una de estas cenas, sabía muy bien que no era realmente una invitación. No te invitan al círculo íntimo de Gregory Lawson, te citan para una inspección. Era como ser llamado a la oficina del director. Excepto que el director usaba trajes de $1000 y tenía el poder de hacer tu vida miserable en cada reunión familiar por el resto de la eternidad. Todo el montaje gritaba dinero viejo y arrogancia nueva. Copas de cristal que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, cubiertos que parecían pertenecer a un museo, y servilletas de tela tan impecables que temía usarlas. El comedor mismo era uno de esos espacios que susurraban, no perteneces aquí en cada superficie brillante y cada pieza de arte perfectamente posicionada que yo estaba bastante seguro valía más que mi coche. Los inversionistas eran exactamente lo que esperarías de la gente de Gregory. Hombres que medían el valor humano en activos y opciones de acciones. Tipos que probablemente tenían su patrimonio neto tatuado en la frente si no fuera tan de mal gusto. Llevaban su éxito como una armadura, soltando nombres de empresas que poseían y tratos que habían cerrado con la naturalidad de la gente que habla del tiempo. Estos no eran solo tipos ricos. Eran el tipo de tipos ricos que hacían que otros tipos ricos se sintieran pobres. Hice todo lo posible por permanecer callado, mezclándome con el caro papel tapiz como una especie de camaleón financiero. Mi estrategia era simple, sonreír cuando fuera apropiado, asentir pensativamente cuando hablaban de tendencias del mercado que apenas entendía. Y rogar a cualquier deidad que protegiera a los yernos de clase media que pudiera superar la noche sin decir algo que terminara como una anécdota en la fiesta de Navidad del año siguiente. Pero Gregory tenía otros planes. Por supuesto que sí. La conversación había fluido tan suavemente como el vino, algo francés y probablemente más viejo que mi último ascenso, cuando de repente el viejo bastardo se levantó. Tenía esa mirada en sus ojos, la misma que había visto en las barbacoas familiares justo antes de que empezara a contar historias de sus días de gloria en el fútbol universitario. Copa en mano, el cristal atrapando la luz de esa ridícula lámpara de araña que colgaba sobre la mesa como un arma de iluminación masiva. Se aclaró la garganta con la autoridad de un hombre al que nunca habían ignorado en su vida. Caballeros, anunció, y juro que sentí como mi estómago se hundía más rápido que las opciones de acciones de mi empresa durante la última corrección del mercado, me gustaría que conocieran a alguien muy especial. La habitación quedó en silencio, y pude sentir cada par de ojos girando hacia mí como focos en una rueda de reconocimiento policial. Se me secó la boca, y tuve una repentina y desesperada urgencia de verificar si las salidas estaban claramente marcadas, porque algo me decía que estaba a punto de necesitar una ruta de escape rápida. Este es Thomas, mi yerno, continuó Gregory, su voz con ese tono particular que usan los hombres exitosos cuando están a punto de soltar lo que creen que es un chiste. Trabaja en una oficina pequeña haciendo trabajo de Excel. Hizo una pausa para el efecto, probablemente saboreando el momento como un buen vino. Nunca será nadie importante. La habitación estalló. Hablo de risas a carcajadas, de golpearse las rodillas, con lágrimas en los ojos. Estos hombres adultos, capitanes de la industria, amos del universo. Prácticamente se caían de sus sillas riendo de la evaluación de Gregory sobre mi vida.
Era como ver a una manada de hienas descubrir un cadáver particularmente divertido, excepto que el cadáver era mi dignidad y estaba siendo devorado en tiempo real. Forcé lo que esperaba que pareciera una sonrisa. El tipo de expresión que harías si alguien te pidiera que lucieras agradable mientras te arrancaban lentamente las uñas. Por dentro, pude sentir que algo fundamental se rompía, como el sonido que hace el hielo justo antes de ceder por completo. 3 años de contribuciones silenciosas. De manejar las cosas prácticas que mantenían su mundo perfecto funcionando sin problemas, de construir algo que creía que importaba, reducidos a un chiste sobre trabajo de Excel y ser un don nadie. La risa pareció durar para siempre. Haciendo eco en las paredes de ese comedor perfectamente arreglado mientras yo permanecía allí, congelado en mi silla. Viendo a mi suegro deleitarse con el brillo de la apreciación de su audiencia. Esto no era solo humillación. Esto era arte escénico y yo era la estrella renuente del espectáculo unipersonal de Gregory Lawson titulado ¿Por qué mi hija se casó por debajo de su estación? A medida que las risas finalmente disminuían y la conversación pasaba a temas más importantes, como el tamaño de los yates o cuál escuela privada era la más exclusiva. Yo me quedé allí en silencio aturdido. Esa sonrisa falsa seguía pegada a mi cara como una máscara de Halloween. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Esa grieta que había sentido no era solo ira u orgullo herido. Era el sonido del último hilo de respeto que le tenía a Gregory Lawson rompiéndose por completo. El resto de la noche transcurrió en una nebulosa de cortesía forzada y silencio estratégico. Asentí en los momentos apropiados. Hice algún sonido no comprometedor cuando me hablaban directamente, y conté los minutos hasta que pudiera escapar de este monumento a mi propia insuficiencia. Pero todo el tiempo, un pensamiento seguía rondando en mi cabeza como un disco rayado. Gregory Lawson no tenía idea de lo que acababa de hacer. Pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Mostrando a sus amigos importantes que él era el perro alfa de esta manada en particular. Lo que realmente había hecho era encender una mecha que llevaba 3 años esperando ser encendida. Porque aquí está la cosa con las personas tranquilas que trabajan en oficinas pequeñas haciendo trabajo de Excel. Lo notamos todo, lo recordamos todo, y cuando finalmente decidimos que ya hemos tenido suficiente, no hacemos un escándalo, hacemos un plan. El viaje a casa desde la mansión de Gregory fue más silencioso que una procesión fúnebre. Y la mitad de alegre. Clara se sentó en el asiento del pasajero de mi Honda Civic. Sí. Así es. Llevamos mi coche a la cena de su padre porque su BMW volvía a hacer ese ruido. Estaba deslizando el dedo por su teléfono como si nada hubiera pasado. Como si su padre no acabara de servir mi dignidad como aperitivo de la noche a una habitación llena de sus adinerados compinches. Seguí esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Quizás una disculpa, o al menos un reconocimiento de que lo que acababa de suceder estaba completamente mal. En cambio, estaba dando me gusta a publicaciones de Instagram y respondiendo mensajes de texto con el tipo de indiferencia casual que hacía que mi mandíbula se apretara más con cada kilómetro que pasaba. Cuando finalmente entramos en la entrada de nuestra modesta casa de 2 habitaciones. La que de repente se sentía como una caja de cartón comparada con la extensa propiedad de Gregory, Clara finalmente levantó la vista de su teléfono. Estás muy callado, dijo, como si estuviera comentando el tiempo. Sí, bueno, murmuré, apagando el motor con quizás un poco más de fuerza de la necesaria. Ha sido una noche realmente esclarecedora. Ella suspiró, uno de esos suspiros resignados que las esposas perfeccionan con el tiempo, el tipo que sugiere que estás siendo irrazonable sobre algo perfectamente razonable. Thomas, no estás realmente molesto por lo que dijo mi padre, ¿verdad? La miré por un momento, preguntándome si habíamos estado en la misma cena. Estoy molesto porque tu padre me presentó a sus socios comerciales como alguien que nunca será importante. Dios, Clara, no puedo imaginar por qué eso me molestaría. Oh, vamos, dijo ella, ya saliendo del coche y dirigiéndose hacia la puerta principal. ¿Sabes cómo es? Solo estaba presumiendo para sus amigos. No te lo tomes tan personal. No te lo tomes tan personal. Claro, porque que tu valor como ser humano se reduzca a un chiste frente a una habitación llena de extraños es simplemente una buena diversión. La seguía dentro, observando cómo se quitaba sus tacones de diseñador.
los que costaban más que el presupuesto mensual de la mayoría de la gente para comestibles, y se dirigía directamente a la cocina para servirse una copa de vino. ¿Quieres?, preguntó, sosteniendo la botella como si estuviéramos celebrando algo. No, gracias, dije. Estoy tratando de reducir el ahogamiento de mis penas. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo dramático. ¿Dramático? Eso era rico, viniendo de alguien cuya idea de una crisis era quedarse sin su crema facial favorita. Pero no dije eso. En cambio, me quedé allí en nuestra sala de estar. Todavía vistiendo ese maldito traje de J.C. Penney que se había sentido tan inadecuado toda la noche, y traté de procesar lo que acababa de suceder. Clara se acomodó en el sofá con su vino, palmeando el cojín a su lado como si estuviera llamando a un perro. Ven a sentarte conmigo. Veamos algo sin sentido y olvidemos lo de esta noche. Fácil para ti decirlo, dije, aflojando mi corbata con manos que aún temblaban ligeramente de ira. Tú no acabas de ser humillado públicamente por tu propia familia. Él no es tu familia. Él es mía, corrigió ella, como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. Y estás exagerando. Mi padre solo estaba siendo, bueno, mi padre. Sabías en lo que te metías cuando te casaste conmigo. Y ahí estaba, la verdad envuelta en un bonito lazo. Había sabido en lo que me metía, ¿verdad? 3 años de matrimonio, y Gregory nunca me había tratado como algo más que una inconveniencia necesaria. El tipo que Clara trajo a casa que no era lo suficientemente rico, no lo suficientemente exitoso. No lo suficientemente nada para merecer a su hija. Pero aquí está la cosa acerca de saber algo intelectualmente y que te lo metan en la cara frente a una habitación llena de extraños, pega diferente. Pega más fuerte. Deja marcas. ¿Sabes qué, Clara?, dije, dirigiéndome al dormitorio para quitarme ese traje que de repente se sentía como un disfraz de una obra para la que nunca había audicionado. Quizás duerma en el sofá esta noche. No seas ridículo, me llamó ella. Estás actuando como un niño. Tomé una almohada y una de las mantas que su madre nos había dado para nuestro primer aniversario, la que probablemente costaba más que el pago mensual de mi coche, y acampé en nuestro sofá modular. No era el arreglo para dormir más cómodo. Pero de alguna manera se sentía apropiado. El sofá donde había pasado incontables noches viendo Netflix mientras Clara charlaba con sus amigos sobre sus viajes de compras y días de spa. El sofá donde había cenado mientras trabajaba en mi portátil. Tratando de progresar en ese pequeño trabajo de oficina que aparentemente me hacía invisible. Clara apareció en el umbral usando su pijama de seda, con los brazos cruzados, luciendo como una madre decepcionada. Esto es una tontería, Thomas. Ven a la cama. Estoy bien aquí, dije, sin mirarla. No querría contaminar las sábanas con mi mediocridad. Ahora solo estás siendo cruel. Claro. Porque pasar una noche entera escuchando a su padre tratarme como a un empleado contratado era la cúspide de la amabilidad. Miré al techo contando las pequeñas imperfecciones en la pintura que nunca había notado antes. Qué curioso cómo empiezas a ver las cosas de otra manera cuando tu mundo se pone patas arriba. Clara, dije en voz baja, sin mirarla aún. En 3 años de matrimonio, ¿alguna vez me has preguntado qué hago realmente en el trabajo? Hubo una pausa, una larga, del tipo que te dice todo lo que necesitas saber. Trabajas con hojas de cálculo, dijo finalmente. Análisis de datos o algo así. O algo así, repetí. Sí, eso lo resume todo. Se quedó allí un minuto más, quizás esperando que me disculpara o entrara en razón. Cuando ninguna de esas cosas sucedió, hizo otro de esos suspiros y desapareció de nuevo en el dormitorio. Escuché la puerta cerrarse con un suave clic que de alguna manera sonó definitivo. Y allí estaba yo. Tirado en mi propio sofá, en mi propia casa, mirando mi propio techo, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. La ira seguía allí, ardiendo en mi pecho como acidez estomacal de una mala comida, pero debajo había algo más, algo que se sentía como claridad. Durante 3 años. Había sido el actor de reparto en la historia de vida de Clara. El marido confiable y aburrido que pagaba la mitad de las facturas y no causaba ningún drama en las reuniones familiares.
Me había convencido de que el amor significaba hacerse más pequeño para que la otra persona pudiera brillar más. Había aceptado los comentarios despectivos de Gregory y la indiferencia casual de Clara porque pensé que así era el compromiso. Pero tumbado allí en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor y el sonido lejano de Clara preparándose para ir a la cama como si nada hubiera cambiado, me di cuenta de algo importante. Había estado viviendo mi vida como una disculpa, como si le debiera al mundo una explicación por ocupar espacio. Bueno, al diablo con eso. Cuando el amanecer empezó a asomarse por las persianas, pintando todo con esa luz grisácea que hace que el mundo parezca una fotografía en blanco y negro, había tomado una decisión. Gregory pensó que yo era pequeño, insignificante, destinado a seguir siendo un don nadie. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. ¿Conoces ese momento en el que te has estado ahogando lentamente durante tanto tiempo que no te das cuenta de que estás bajo el agua hasta que alguien finalmente te lanza un salvavidas? Bueno, mi salvavidas llegó en forma de rabia total y completa. Y déjame decirte, fue exactamente la llamada de atención que necesitaba. No dormí ni un maldito minuto en ese sofá. Ni un minuto. Pasé toda la noche mirando al techo como si contuviera las respuestas a los mayores misterios de la vida. Cuando en realidad todo lo que tenía eran manchas de agua de esa vez que el inodoro de nuestro vecino de arriba se desbordó y tuvimos que lidiar con los ajustadores de seguros que actuaban como si la pared de yeso empapada fuera de alguna manera nuestra culpa. Pero tumbado allí en la oscuridad, escuchando a Clara dormir plácidamente en nuestro dormitorio como si no acabara de ver a su padre ejecutar públicamente mi dignidad, algo se cristalizó en mi mente con la claridad que solo se tiene a las 3:00 de la mañana cuando te cuestionas cada elección de vida que has hecho. Había terminado. No solo enojado o temporalmente molesto, sino fundamentalmente, permanentemente. Existencialmente terminado con este circo que de alguna manera se había convertido en mi vida. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a asomarse por nuestras persianas, las baratas de Home Depot de las que Clara siempre se quejaba porque no eran lo suficientemente elegantes. Me levanté de ese sofá con el tipo de propósito que no había sentido en 3 años. Me mataba la espalda. Tenía el cuello rígido, lo que probablemente requeriría fisioterapia, pero mi mente estaba más clara que el día en que le dije sí, quiero a una mujer que aparentemente pensó que sí. Quiero significaba me conformaré con lo mediocre. Clara todavía dormía cuando reuní mis cosas en silencio. No todo, claro. No planeaba una fuga permanente todavía. Pero empaqué una bolsa con suficiente ropa para unos días, mi laptop, mi cargador de teléfono y ese bolígrafo de la suerte que conseguí cuando obtuve mi primer trabajo real al salir de la universidad. Ya sabes, cuando todavía creía que el trabajo duro y la competencia realmente importaban a la gente que no te pagaba el salario. Me moví por la casa como un fantasma, con cuidado de no despertar a la princesa que había dejado cristalino que mis sentimientos eran menos importantes que el ego de su padre. Era divertido, de una manera que no era para nada divertida. Cuánto de las cosas en esa casa eran en realidad mías. La cafetera que Clara nunca usaba porque prefería sus lattes caros. La estantería llena de novelas y libros de negocios que nunca había tocado porque leer era aburrido. Las herramientas en el garaje que habían arreglado de todo. Desde grifos que goteaban hasta puertas que chirriaban. Mientras ella se quejaba de tener que llamar a reparadores que nos cobrarían una fortuna por hacer cosas que yo podía manejar. Pero no me llevaba nada de eso. Todavía no. Esto no se trataba de dividir bienes o hacer una gran declaración dramática. Esto se trataba de tener algo de espacio para pensar sin tener que mirar la cara de Clara y recordar con qué casualidad había desestimado mi humillación. Dejé una nota en la encimera de la cocina, justo al lado de la elegante máquina de café expreso que Gregory nos había regalado para nuestro segundo aniversario. La que costaba más que mi primer coche y hacía un café que sabía exactamente igual que el de la sala de descanso del trabajo. La nota era corta y directa. Necesito tiempo para pensar. Sin explicaciones, sin disculpas, sin promesas sobre cuándo volvería. Solo los hechos. Entregados con el tipo de desapego emocional que estaba bastante seguro de que volvería loca a Clara. ¿Bien? Que se preguntara por una vez. El viaje al apartamento de mi hermano menor, Adrián.
Me llevó por partes de la ciudad que Gregory Lawson probablemente nunca había visto. Barrios donde la gente trabajaba con las manos y no se disculpaba por ello. Adrián vivía en uno de esos complejos que parecía haber sido construido en algún momento de los años 80 y no se había actualizado desde entonces. Completo con un estacionamiento lleno de camionetas, motocicletas y coches que tenían personalidad en lugar de etiquetas de precio. Adrián abrió la puerta vistiendo boxers y una camiseta que anunciaba una cervecería que había cerrado hace 5 años, su cabello levantado en unas 12 direcciones diferentes. Me miró la cara, luego la bolsa en mi mano. Y se hizo a un lado sin decir una palabra. Esa es la cosa con Adrián. Puede que no haya ido a la universidad ni use trajes para trabajar, pero el tipo podía leer una situación más rápido que la mayoría de las personas con títulos de MBA. ¿Café? Preguntó, arrastrando los pies hacia la cocina descalzo. Dios, sí, dije, dejando mi bolsa junto a la puerta y mirando alrededor de su sala de estar. No era mucho, muebles de segunda mano, un televisor que definitivamente no era inteligente. Paredes cubiertas con pósteres de bandas de las que nunca había oído hablar y motocicletas que nunca había poseído. Pero se sentía real de una manera que mi propia casa no lo había hecho en mucho tiempo. Sin cojines de diseñador. Sin obras de arte cuidadosamente seleccionadas que costaran más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Solo un lugar donde un tipo podía existir sin tener que justificar su existencia ante nadie más. Adrián me entregó una taza que decía: el mecánico más decente del mundo, y se sentó frente a mí en su mesa de cocina, un mueble que definitivamente había visto mejores décadas, pero que aún así lograba ser más cómodo que el elegante juego de comedor que Clara había insistido en que compráramos en una boutique de muebles. ¿Y bien?, dijo, tomando un sorbo de su café y estudiando mi cara como un mecánico examinando un motor averiado. ¿Qué hizo el bastardo rico ahora? Le conté todo. La cena, la presentación, las risas, el desprecio casual de Clara por todo el asunto. Adrián escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla y negó con la cabeza. Jesús, Tomás, eso es de primera calidad. Ya me dirás, dije, y por primera vez en 12 horas, de hecho sonreí. Quédate el tiempo que necesites, dijo Adrián, y la simple amabilidad de esas palabras casi me rompió. Aquí estaba mi hermano pequeño, el tipo que arreglaba coches para ganarse la vida y vivía de cheque en cheque, ofreciéndome santuario sin preguntas ni condiciones. Mientras tanto, mi esposa de 3 años ni siquiera pudo reunir una disculpa decente por el comportamiento de su padre. Gregory cree que soy pequeño, dije, mirando mi taza de café como si contuviera los secretos del universo. Adrián resopló. Gregory cree que cualquiera que no conduzca un BMW y vacacione en los Hamptons es pequeño. Eso dice más de él que de ti. Tenía razón, por supuesto. Pero sentado allí en la humilde cocina de Adrián, bebiendo café de una lata en lugar de una tostadora artesanal, me di cuenta de algo importante. Gregory Lawson estaba a punto de aprender que las personas pequeñas pueden proyectar sombras muy largas cuando finalmente deciden ponerse de pie. Los primeros días en casa de Adrián fueron como entrar en un universo alternativo donde a nadie le importaban el número de hilos, los maridajes de vino o si tu coche era el modelo de este año. Fue extraño, y no voy a mentir, era exactamente lo que necesitaba. Adrián iba a trabajar todas las mañanas a las 7 en punto, regresaba cubierto de grasa y aceite de motor. Abría una cerveza y me preguntaba cómo me había ido el día como si mi respuesta realmente importara. Concepto revolucionario, ¿verdad? Pasé la mayor parte de esos primeros días caminando por su vecindario. Que estaba tan lejos de la comunidad cerrada de Gregory como se podía llegar sin salir del estado por completo. Los niños andaban en bicicleta con cartas de juego sujetas con pinzas en los radios, haciendo ese sonido de clic que me transportaba a cuando la vida era simple y la decisión más grande que tenías que tomar era si desayunar cereal o Pop-Tarts. Los viejos se sentaban en los porches arreglando cortacéspedes y discutiendo sobre béisbol como si el destino del mundo pendiera de un hilo. Era real de una manera que se sentía casi extraña después de 3 años de vivir en la burbuja cuidadosamente curada de mediocridad de Clara. Pero aquí está la cosa acerca de huir de tus problemas. Tus problemas tienen tu número de teléfono y no son tímidos para usarlo. El primer mensaje de texto de Clara llegó el segundo día.
No seas dramático. Así de simple. 4 palabras que de alguna manera lograron encapsular todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio. No lo siento. No necesitamos hablar. ¿Ni siquiera estás bien? Solo una acusación de que mi respuesta perfectamente razonable a ser humillado públicamente era de alguna manera una reacción exagerada. Miré ese mensaje durante unos 10 minutos. Redactando y eliminando respuestas que iban desde diplomáticas hasta francamente nucleares antes de decidir finalmente que el silencio era la respuesta más elocuente que podía ofrecer. El tercer día trajo, mi padre estaba bromeando. Claro. Porque nada dice oro de la comedia como destruir la autoestima de alguien frente a una habitación llena de extraños. Estaba empezando a entender por qué Gregory se sentía tan cómodo tratando a la gente como basura. Su propia hija aparentemente estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué no debería estarlo todo el mundo? Pero entonces algo hermoso comenzó a suceder. Algo que habría sido hilarante si no fuera tan perfectamente, poéticamente justo. Las llamadas comenzaron el cuarto día. Thomas. La voz de Clara sonaba diferente cuando realmente tenía que hablar en lugar de esconderse detrás de mensajes de texto. Más pequeña, menos segura. Hay algo mal con la línea de gas de la estufa. Está haciendo este silbido y no sé a quién llamar. Casi me río. Casi. La línea de gas que había inspeccionado y mantenido personalmente durante los últimos 3 años, la que había estado a punto de hacer que un profesional la revisara. Pero que seguía posponiendo porque estábamos ahorrando dinero para cosas más importantes como las visitas mensuales al spa de Clara y los consejos de inversión de Gregory que nunca parecían hacernos ganar dinero. Llama a un fontanero, dije. O quizás pregúntale a tu padre. Estoy seguro de que conoce a gente importante que puede arreglar líneas de gas importantes para gente importante. La línea quedó en silencio por un largo momento. Thomas, no seas así. ¿Así como? ¿Inaccesible? Qué curioso, ¿no? Colgó. Volví a ver a Adrián arreglar la motocicleta de su vecino en el estacionamiento, sintiéndome más ligero de lo que había estado en meses. El quinto día, la electricidad. El interruptor sigue saltando en la cocina, decía el mensaje de voz de Clara, y pude escuchar la frustración en su voz. Intenté activar el interruptor, pero sigue pasando. El refrigerador está haciendo ruidos extraños. El sistema eléctrico que yo había mejorado y mantenido discretamente, aprendiendo tutoriales de YouTube y pasando fines de semana gateando por el espacio de rastreo. Porque pagar a un electricista habría significado que Clara no podría hacerse las uñas 2 veces al mes. El sistema que había estado funcionando perfectamente durante 3 años porque a mí realmente me importaba mantener nuestra casa funcional. El sexto día trajo la crisis del sistema de agua. Thomas, sé que estás enojado, pero esto es serio. La voz de Clara había pasado de frustrada a casi aterrorizada. No hay agua caliente, y hay agua acumulándose debajo del calentador de agua. No sé qué hacer. El calentador de agua que yo había investigado, comprado e instalado yo mismo después de ver unos 50 vídeos instructivos y leer cada manual 2 veces. El que venía con una garantía registrada a mi nombre. Con programas de mantenimiento que yo había seguido y documentado meticulosamente en una carpeta que Clara nunca se había molestado en mirar. Podía imaginarla de pie en nuestro baño, mirando el charco de agua. Probablemente con una de esas batas de seda que costaban más que el presupuesto mensual de la mayoría de la gente para comestibles. Completamente indefensa ante el mantenimiento básico del hogar. Era casi triste. Casi. Pero aquí está lo que realmente me llegó. Ni una sola vez en ninguna de estas llamadas o mensajes Clara mencionó la cena. Ni una sola vez reconoció lo que su padre había dicho. O cómo me había hecho sentir. Cada conversación era sobre lo que yo podía arreglar, lo que yo podía manejar, lo que yo podía mejorar para ella. Incluso en modo crisis. Yo seguía siendo solo el tipo útil que casualmente compartía su cama y dividía los pagos de la hipoteca. Adrián llegó a casa esa noche y me encontró sentado en la mesa de su cocina mirando mi teléfono como si pudiera morderme. Déjame adivinar, dijo, sacando 2 cervezas del refrigerador y deslizándome una. La princesa está descubriendo que su castillo necesita mantenimiento.
Es como ver un castillo de naipes derrumbarse a cámara lenta, dije, dando un largo trago a la cerveza. Todo lo que he estado manejando en silencio durante 3 años de repente se está desmoronando y ella recién ahora se da cuenta de que realmente hago cosas. O, se está dando cuenta de que hago cosas. Simplemente no se da cuenta de por qué ya no lo hago. Adrián rió con esa risa genuina y poco comprensiva que solo proviene de alguien que nunca ha tenido que fingir que su vida era algo que no era. ¿Y ahora qué? ¿El cortacésped se va a estropear? ¿El triturador de basura va a empezar a comerse a sí mismo? Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Clara. El filtro de la piscina no funciona y hay hojas por todas partes. Además, no encuentro los papeles del seguro de la casa. ¿Dónde los guardas? Le mostré el mensaje a Adrián. Casi se atraganta con su cerveza. Dios mío, Thomas. No era solo su esposo, era su asistente personal. Y fue entonces cuando me di cuenta. Fue entonces cuando me di cuenta de la hermosa y terrible verdad de lo que estaba sucediendo. Gregory había pasado años tratándome como si fuera invisible. Como si fuera un hombre insignificante que no importaba. Clara había pasado todo nuestro matrimonio dando por sentadas todas y cada una de las cosas que contribuía a nuestra vida juntos. Pero aquí está lo curioso de ser invisible. La gente no nota que te has ido hasta que todo empieza a desmoronarse. Gregory podría haberse reído de mí, llamarme insignificante, convertirme en el chiste de sus bromas sobre hombres exitosos y sus yernos fracasados. Pero su imperio en casa, la vida perfecta de su hija. Su hogar funcionando sin problemas, su cómoda existencia. Todo eso funcionaba sobre mis hombros invisibles. Y ahora esos hombros estaban en otro lugar, sosteniendo el mundo de otra persona. Alguien que realmente apreciaba lo que llevaban. Al 7º día de mi estancia en casa de Adrián. Había desarrollado una rutina que se sentía más natural que cualquier cosa que hubiera hecho en los últimos 3 años. Despertar cuando realmente me sentía descansado en lugar de cuando una alarma me lo indicaba. Beber café de una lata normal en lugar de alguna tostadora pretenciosa con un nombre que no podía pronunciar. Leer las noticias en mi teléfono sin que Clara se quejara de que la ignoraba durante el desayuno. Cosas simples. La verdad, pero se sentía como libertad. Adrián y yo nos habíamos establecido en este ritmo extraño en el que él llegaba a casa de la tienda cubierto de la evidencia automotriz de un día de trabajo honesto. Y yo estaría sentado en la mesa de su cocina con mi computadora portátil manejando el trabajo remoto que mi pequeño trabajo de oficina en realidad me permitía hacer desde cualquier lugar con buena conexión Wi-Fi. Qué curioso que Gregory nunca se hubiera molestado en preguntar por ese beneficio particular de mi supuesta carrera insignificante. Cenábamos. Usualmente algo que venía de una caja o una lata y no requería un sommelier para ser apreciado correctamente. Y hablábamos de todo excepto del elefante en la habitación. Lo cual estaba bien para mí. No estaba listo para conversaciones profundas sobre mi matrimonio o mis elecciones de vida o cualquier libro de autoayuda que Clara probablemente estuviera leyendo sobre cómo arreglar maridos difíciles. Pero Adrián siempre había sido más inteligente de lo que la gente le atribuía. El hecho de que trabajara con las manos en lugar de con hojas de cálculo no significaba que no pudiera leer a las personas como manuales de instrucciones. Y esa 7ª noche. Mientras comíamos pizza que no tenía absolutamente ningún ingrediente artesanal y probablemente venía de un lugar que ni siquiera pretendía ser orgánico, finalmente dijo las palabras que calaron más hondo de lo que nunca pudo la humillación pública de Gregory. Entonces, dijo, dando un mordisco a la pizza que goteaba grasa sobre su plato de papel de una manera que le habría provocado a Clara un ataque cardíaco menor. Tengo una pregunta para ti. Dispara, dije, agradecido por cualquier conversación que no implicara mi teléfono zumbando con mensajes cada vez más desesperados sobre electrodomésticos rotos y misteriosas averías domésticas. ¿Clara o su padre alguna vez te han preguntado qué haces realmente en tu trabajo? Me quedé a mitad de la masticación. Simplemente me congelé con un trozo de pizza de pepperoni a medio camino de mi boca. Porque esa pregunta me golpeó como un mazo en el plexo solar. No porque no supiera la respuesta, sino porque la supe de inmediato, por completo. Y con el tipo de claridad cristalina que te hace darte cuenta de que te has estado mintiendo a ti mismo durante más tiempo del que te atreves a admitir. Yo. Empecé y me detuve.
Lo intenté de nuevo. Ellos saben que trabajo con análisis de datos y eso no es lo que pregunté, interrumpió Adrián, y su voz era más suave de lo que esperaba. Pregunté si alguna vez te han preguntado qué haces. ¿Cómo, si han mostrado curiosidad por tu trabajo? Si han querido saber sobre tus proyectos, tus responsabilidades, tus éxitos. Algo de eso. Dejé mi pizza y realmente lo pensé. 3 años de matrimonio, incontables cenas familiares, reuniones de vacaciones donde Gregory actuaba como el rey y todos fingían que sus historias de guerra del mundo de los negocios eran fascinantes. Todas esas veces que Clara me había preguntado sobre mi día. Lo que yo había interpretado como un interés genuino, pero que ahora me daba cuenta de que probablemente eran solo conversaciones de relleno educadas. El equivalente conversacional de preguntar sobre el tiempo. La respuesta era tan obvia que dolía. No, nunca. Adrián asintió como si ya supiera lo que iba a decir. Bien. Entonces, en realidad no saben lo que haces, para qué eres bueno o que contribuyes en el trabajo. Solo saben que no suena lo suficientemente impresionante para el gusto de Gregory. Jesús, murmuré, pasándome las manos por el pelo como no vi eso. Porque estabas demasiado ocupado tratando de demostrar tu valía a personas que ya habían decidido que no valías la pena entender, dijo Adrián, y no había ningún juicio en su voz. Solo hechos. Entregados con la franqueza que solo proviene de personas que no tienen tiempo para tonterías. Es más fácil descartar a alguien cuando en realidad no sabes de lo que es capaz. Tenía razón. Y odiaba lo mucho que tenía razón. Gregory había pasado 3 años haciendo bromas sobre mi trabajo en Excel sin siquiera preguntar qué tipo de análisis hacía. ¿Qué sistemas administraba o qué problemas resolvía? Clara había pasado todo nuestro matrimonio asintiendo cortésmente cuando mencionaba desafíos o éxitos laborales. Pero no recordaba una sola vez que hubiera hecho preguntas de seguimiento o mostrado un interés genuino en los detalles de mi vida profesional. Para ellos, yo era solo el tipo que trabajaba en una oficina y no era lo suficientemente rico como para importar. Nunca se habían molestado en aprender sobre los proyectos que lideré. Las certificaciones que obtuve por mi cuenta o el dinero que le ahorré a mi empresa a través de mejoras de procesos y optimización de datos. No sabían sobre las presentaciones que hice a ejecutivos, los programas de capacitación que desarrollé o el reconocimiento que recibí de personas que realmente entendían lo que hacía para ganarme la vida. ¿Sabes qué es lo realmente jodido? Dije, mirando mi pizza a medio comer como si contuviera las respuestas a los grandes misterios de la vida. He estado disculpándome por mi trabajo durante 3 años, haciéndolo sonar menos importante de lo que realmente es porque pensé que eso los haría sentir más cómodos. ¿Por qué demonios harías eso? ¿Por qué? Me detuve, tratando de encontrar palabras para algo que nunca antes había articulado realmente. Porque Gregory me hizo sentir que lo que hacía no era lo suficientemente impresionante. Así que, en lugar de defenderlo o explicar por qué importaba, simplemente empecé a restarle importancia, haciéndome más pequeño para que no tuviera tanto que criticar. Adrián se reclinó en su silla, negando con la cabeza con la expresión que solía reservar para los clientes que le traían coches que habían intentado arreglar ellos mismos con vídeos de YouTube y oraciones. Tomás, esa es la cosa más tonta que te he oído decir. Y una vez te oí intentar explicar por qué Clara necesitaba una crema facial de $50. A pesar de todo, me reí. De hecho, me reí por primera vez desde ese desastre de cena. Se suponía que estaba hecha con minerales raros o algo así. Exacto, ¿verdad? Y lo creíste porque querías hacerla feliz, aunque sabías que era ridículo. Adrián tomó otra rebanada de pizza y me señaló como un grasiento dedo de la verdad. Igual que creíste a Gregory cuando te hizo sentir que tu trabajo no importaba, aunque probablemente sabías que no era así. La peor parte era que tenía toda la razón. En algún momento, había empezado a verme a mí mismo a través de los ojos de Gregory en lugar de los míos. Había dejado que su definición de éxito se convirtiera en mi definición de fracaso. Había aceptado su evaluación de mi valor sin considerar que quizás, solo quizás, Gregory Lawson no sabía de lo que hablaba. ¿Sabes qué es lo que me mata? Dije, sintiendo que algo parecido a la ira comenzaba a crecer en mi pecho de nuevo. Mi empresa valora lo que hago. Mi jefe respeta mis opiniones.
Recibo correos electrónicos de otros departamentos pidiendo mi opinión sobre proyectos. Pero nunca le conté nada de eso a Clara porque pensé que sonaría como jactancia. Jactarte de ser bueno en tu trabajo, dijo Adrián con seriedad. Sí, eso es definitivamente algo que deberías ocultarle a tu esposa. Cuando lo pones así, suena una locura. Hermano, es una locura. Has estado viviendo como si le debieras al mundo una disculpa por existir. Adrián terminó su cerveza y se levantó para buscar otra. Pero aquí está la cosa, el mundo exterior ya sabe que eres valioso. Simplemente dejaste de creerlo tú mismo. Y ese fue el momento en que todo encajó. No solo la ira o el orgullo herido, sino la realización fundamental de que había estado viviendo mi vida de acuerdo con el marcador de otra persona. El marcador de Gregory. Un marcador donde lo único que importaba eran los títulos, las cuentas bancarias y las membresías de clubes de campo. Pero había otros marcadores. Marcadores donde la competencia importaba más que las conexiones, donde resolver problemas importaba más que jugar a la política. Donde ser un ser humano decente importaba más que conducir el coche adecuado o vivir en el barrio adecuado. Simplemente había olvidado que esos otros marcadores existían. La mesa de la cocina de Adrián se había convertido en mi oficina no oficial, y déjame decirte, era mucho más productiva que la elegante oficina en casa que Clara había insistido en que montáramos en nuestra habitación de invitados. Ya sabes, la que tenía la cara silla ergonómica que quedaba muy bien en las fotos de Instagram. Pero que era tan cómoda como sentarse en un dispositivo de tortura medieval. Aquí en casa de Adrián, estaba haciendo más trabajo en una mesa tambaleante de los años 90 de lo que había hecho en meses tratando de concentrarme mientras Clara se quejaba de todo. Desde los ladridos del perro del vecino hasta el equipo de jardinería que llegaba demasiado temprano. Era el 9º día de mi exilio del paraíso suburbano cuando decidí hacer algo que no había hecho en 3 años. Actualicé mi perfil de LinkedIn. No porque estuviera buscando trabajo activamente, ojo, sino porque la pequeña bomba de la verdad de Adrián sobre que nadie sabía lo que realmente hacía para ganarme la vida me había puesto a pensar. Quizás era hora de dejar de esconder mi luz debajo de un celemín. Como decía mi abuela. Quizás era hora de apropiarme de lo que se me daba bien en lugar de disculparme por ello. Así que pasé un par de horas elaborando un perfil que realmente reflejaba lo que hacía en lugar de lo que pensaba que sonaría apropiadamente humilde. Enumeré los proyectos que había dirigido, los sistemas que había implementado, el dinero que le había ahorrado a mi empresa a través de mejoras de procesos. Incluí las certificaciones que había obtenido, los programas de capacitación que desarrollé y las iniciativas interdepartamentales que había gestionado. Por primera vez en años. Escribí sobre mi trabajo como si importara, porque ¿sabes qué? Sí importaba. La respuesta fue casi inmediata. Y no hablo del spam habitual de vendedores de seguros y esquemas de mercadeo multinivel por los que LinkedIn es famoso. Hablo de mensajes reales de reclutadores reales de empresas reales que aparentemente habían estado prestando atención a gente como yo mientras yo estaba ocupado convenciéndome de que era invisible. El primer correo electrónico llegó esa tarde mientras me tomaba un descanso del trabajo real para buscar ofertas de empleo. Solo para ver qué había. La línea de asunto era simple y directa, puesto de analista de datos senior, Houston. Mi primer pensamiento fue que probablemente era solo otro reclutador buscando pistas, pero algo me hizo hacer clic de todos modos. Estimado Thomas, comenzaba, lo cual ya era más personal que los trabajos de copiar y pegar a los que me había acostumbrado. Me encontré con su perfil y me impresionó su experiencia en optimización de datos y mejora de procesos. Tenemos un puesto que podría ser de su interés. Podría ser de interés, claro. Como si yo fuera un ejecutivo de alto nivel al que los cazatalentos cortejaban regularmente, pero seguí leyendo y cuanto más leía, más mis cejas se elevaban hacia la línea del cabello. Buscaban a alguien para dirigir su división de análisis de datos. No solo para participar en ella, no solo para contribuir a ella, sino para dirigirla, construirla desde cero. Querían a alguien con mi conjunto de habilidades exactas, mi experiencia exacta. Mi experiencia exacta en convertir datos desordenados en información procesable. Era como si alguien hubiera escrito una descripción de trabajo específicamente para mí. Excepto que esta descripción de trabajo venía con un salario que hacía que mi cheque actual pareciera dinero para el almuerzo.
Leí el correo electrónico 3 veces antes de que me diera cuenta de que no era un error o un correo masivo fallido. Era una oportunidad legítima de una empresa legítima que estaba legítimamente interesada en lo que yo podía aportar. La empresa tenía su sede en Houston. Lo suficientemente lejos de la esfera de influencia de Gregory como para que nunca tuviera que preocuparme por encontrarme con él en algún torneo de golf benéfico, pero lo suficientemente cerca como para que no pareciera una huida a otro planeta. Al final de la semana, mi bandeja de entrada parecía que había explotado una convención de reclutadores. Empresas en Dallas, Austin, Denver, Phoenix, todas buscando personas con mis habilidades. El análisis de datos era aparentemente un campo candente. Lo cual era una novedad para mí ya que había pasado los últimos 3 años escuchando a Gregory descartarlo como trabajo de computadora y a Clara actuar como si fuera algún tipo de contabilidad glorificada. Pero la oferta de Houston fue la que siguió atrayendo mi atención. La compañía se llamaba Apex Analytics. Lo que sonaba apropiadamente corporativo sin ser pretencioso. Se especializaban en ayudar a otras compañías a dar sentido a sus datos, que era exactamente el tipo de trabajo que yo había estado haciendo. Pero a mayor escala y con un reconocimiento real por el valor que proporcionaba. El CEO había fundado la compañía hace 5 años y buscaba expandirse. Lo que significaba que habría espacio para crecer en lugar de simplemente mantener el status quo para siempre. ¿La mejor parte? No buscaban a alguien con un MBA de Harvard o conexiones con los clubes de campo adecuados. Querían a alguien que realmente pudiera hacer el trabajo. Que entendiera que el análisis de datos no se trataba solo de hacer bonitas gráficas, sino de encontrar patrones que pudieran ahorrar millones de dólares a las compañías o ayudarlas a tomar mejores decisiones. Querían a alguien que supiera que el valor real no estaba en las hojas de cálculo en sí mismas, sino en lo que las hojas de cálculo podían decirte sobre el negocio. En otras palabras, querían exactamente lo que yo había estado haciendo durante años mientras Gregory lo descartaba como sin importancia. Pasé horas investigando la compañía, leyendo sus casos de estudio, buscando a su equipo de liderazgo en LinkedIn. Todo lo que encontré los hacía parecer más legítimos, más impresionantes y más como el tipo de lugar donde realmente podría construir algo significativo en lugar de simplemente mantener la cabeza baja y esperar que nadie me notara. Mientras tanto, mi teléfono seguía zumbando con mensajes cada vez más frenéticos de Clara. La casa aparentemente se estaba desmoronando a un ritmo alarmante. Lo cual habría sido más preocupante si no hubiera pasado los últimos 3 años manteniéndola funcionando con el tipo de atención al detalle que Clara nunca se había molestado en notar. El filtro de la piscina había cedido por completo. El césped parecía una reserva natural. Y el triturador de basura estaba haciendo sonidos que ella describía como demoníacos. Pero aquí está lo curioso de estar lejos de todo ese caos doméstico, me di cuenta de que no lo echaba de menos. Ni el mantenimiento constante, ni la interminable lista de proyectos domésticos. Ni siquiera los comentarios de Clara sobre todo lo que hacía mal. Lo que echaba de menos era sentirme apreciado por las cosas que aportaba. Y eso era algo que aparentemente no iba a conseguir de mi situación actual. Gregory seguía llamando al teléfono de Clara exigiendo saber cuándo me recuperaría y volvería a ser su chiste favorito. Todavía no entendía que esto no se trataba de superar nada. Esto se trataba de darme cuenta de que tenía opciones. De que tenía valor. De que no tenía que aceptar ser tratado como si fuera de servicio solo porque me había casado en una familia que confundía riqueza con valor. La reclutadora de Houston llamó el viernes por la tarde mientras estaba sentado en el sofá de Adrián viéndole arreglar otro problema del coche de un vecino. Se llamaba Sara. Tenía un acento tejano que hacía que todo sonara más amigable. Y hablaba del puesto como si fuera una oportunidad en lugar de un favor que me estaba haciendo. Hemos estado buscando a alguien con su experiencia durante meses, dijo. ¿Le interesaría una entrevista telefónica la próxima semana? Miré el sencillo apartamento de Adrián con sus muebles de segunda mano y su ambiente sin pretensiones, luego pensé en la casa de Clara con su diseño de todo y su disfunción subyacente. Pensé en la risa despectiva de Gregory y su suposición de que nunca llegaría a ser importante. Sí, dije, y por primera vez en semanas, sentí algo que podría haber sido emoción. Definitivamente me interesaría. Después de colgar, Adrián me miró desde el motor en el que estaba trabajando.
¿Buenas noticias? Quizás, dije. Houston. Él sonrió, limpiándose la grasa de las manos con un trapo que había visto mejores décadas. Ya era hora de que alguien se diera cuenta de lo que sabes hacer. La entrevista telefónica con Apex Analytics estaba programada para el martes por la mañana a las 10:00, lo que me dio exactamente tiempo suficiente para entrar en pánico durante 3 días seguidos. No porque no estuviera calificado. La charla motivacional de Adrián finalmente me había convencido de que realmente sabía lo que estaba haciendo. Sino porque había pasado tanto tiempo desde que alguien había tratado mis opiniones profesionales como si importaran que casi había olvidado cómo hablar de mi trabajo sin disculparme por ello. Pasé la noche del lunes en la mesa de la cocina de Adrián rodeado de impresiones del sitio web de la empresa. Notas sobre su base de clientes y un bloc de notas cubierto de puntos clave que había escrito y reescrito hasta que parecían jeroglíficos. Adrián llegó a casa de la tienda, echó un vistazo a mi preparación y negó con la cabeza. Jesús, Tomás, pareces estar estudiando para el examen de la abogacía. Es una entrevista de trabajo, no una defensa de disertación. Lo sé, es que, señalé los papeles esparcidos por la mesa. Hace mucho que no hago esto. ¿Y si sueno como un idiota? ¿Y si se dan cuenta de que cometieron un error al contactarme? Adrián cogió una cerveza de la nevera y se sentó frente a mí, apartando mis notas como si fueran el periódico de ayer. Déjame preguntarte algo. Cuando arreglaste el ordenador de la señora Henderson el mes pasado, ¿te disculpaste por saber cómo hacerlo? La señora Henderson era la vecina de 80 años de Adrián que estaba convencida de que su portátil había sido hackeado por rusos. Cuando en realidad se había descargado unas 50 barras de herramientas y había convertido su navegador en una basura digital. Había pasado 20 minutos limpiándolo mientras. Ella me hacía galletas y me decía que era un genio de la informática. No, pero eso es diferente. ¿En qué es diferente? Tuviste un problema, supiste cómo resolverlo, lo resolviste. Nadie cuestionó si estabas calificado para eliminar malware. Simplemente hiciste el trabajo. Dio un sorbo a su cerveza y señaló mi portátil. Esto es lo mismo, excepto que en lugar de las galletas de la señora Henderson, obtienes un salario que no te hace encogerte cuando lo miras. Tenía razón. Había estado tratando esta entrevista como si estuviera pidiendo permiso para ser bueno en mi trabajo, en lugar de demostrar que ya era bueno en ello. Síndrome del impostor clásico. Excepto que me estaba imponiendo a mí mismo. El martes por la mañana llegó con toda la sutileza de un tren de carga. Me había instalado en el dormitorio de Adrián para tener privacidad. Vistiendo mi mejor camisa y esperando que la videollamada no captara el sonido de la motocicleta de su vecino siendo resucitada en el estacionamiento. Exactamente a las 10:00, mi portátil sonó con la llamada entrante. Sara Martínez, la reclutadora. Apareció en mi pantalla luciendo profesional pero accesible, sentada en lo que claramente era una oficina real con ventanas reales que no daban a un estacionamiento lleno de camionetas. Detrás de ella, pude ver parte de lo que parecía un espacio de trabajo moderno. Del tipo con paredes de vidrio y escritorios de pie y probablemente una cafetera que no requería monedas. Tomás, gracias por sacar tiempo hoy. Estoy emocionada de hablar contigo sobre esta oportunidad. Y así, comenzamos. Pero aquí está la cosa, en unos 5 minutos. Me di cuenta de que esto no era como ninguna entrevista de trabajo que hubiera tenido antes. Sara no intentaba ponerme en apuros con escenarios hipotéticos ni me pedía que resolviera acertijos que no tenían nada que ver con el trabajo real. Me estaba pidiendo que hablara sobre proyectos que había completado. Problemas que había resuelto. Sistemas que había mejorado. Quería saber sobre la vez que había identificado un cuello de botella en el procesamiento de datos que le estaba costando a mi empresa actual miles de dólares al mes y cómo lo había solucionado. Estaba genuinamente interesada en el programa de mejora de procesos que desarrollé y que había reducido el tiempo de generación de informes en un 60%. Por primera vez en 3 años. Alguien me pedía que explicara mi trabajo como si realmente fuera impresionante en lugar de solo cosas de Excel. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que necesitamos, dijo Sara después de que le explicara un análisis particularmente complejo que había hecho sobre los patrones de retención de clientes. Tenemos clientes sentados sobre minas de oro de datos,
pero no saben cómo extraer valor de ellos. Necesitan a alguien que pueda ver el panorama general y traducir los conocimientos técnicos en estrategia empresarial. ¿Estrategia empresarial? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había usado esas palabras en relación con mi trabajo? Ciertamente Gregory no lo había hecho cuando me presentaba como alguien que nunca sería importante. La conversación duró casi una hora, y al final sentí que había recordado cómo hablar un idioma en el que había olvidado que era fluido. Sara hizo preguntas inteligentes, entendió mis respuestas y ni una sola vez me hizo sentir que necesitaba simplificar mis explicaciones o disculparme por ser competente. Voy a ser sincera contigo, Thomas, dijo mientras terminábamos. Hemos estado buscando a alguien con tu experiencia durante meses. La mayoría de los candidatos tienen las habilidades técnicas, pero no pueden comunicarse con las partes interesadas del negocio, o pueden hablar con los ejecutivos, pero realmente no entienden los datos. Tú pareces tener ambas cosas, además de la experiencia de liderazgo que buscamos. Experiencia de liderazgo. Otra frase que nunca había surgido en la evaluación de Gregory sobre mis perspectivas profesionales. Me gustaría concertar una llamada con nuestro CEO, Marcus Chan, para finales de esta semana. ¿Te vendría bien el viernes? Dije que sí, porque a estas alturas tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaba esta madriguera de conejo. Después de colgar, me senté en el dormitorio de Adrián unos minutos, mirando la pantalla de mi ordenador portátil. Tratando de procesar lo que acababa de suceder. Alguien acababa de pasar una hora escuchándome hablar de mi trabajo y actuando como si no solo fuera legítimo, sino realmente valioso. Concepto revolucionario. Adrián esperaba en la cocina con café y una sonrisa pícara. ¿Qué tal te fue? Quieren que hable con el CEO el viernes. No me digas. ¿Cuánto paga el trabajo? Le dije el rango salarial que Sara había mencionado, y Adrián casi se atraganta con el café. Dios mío, Thomas, eso es más de lo que gano en 2 años. Es un aumento del 45% de lo que gano ahora, dije, sin acabar de creérmelo. Además, beneficios completos, opciones sobre acciones, y quieren que construya el departamento desde cero. ¿Construir el departamento?, repitió Adrián. ¿Así que serías el jefe? Sería el director de análisis de datos. Tendría un equipo, un presupuesto, autoridad real para tomar decisiones. Me senté frente a él, negando con la cabeza. Hace 3 días, Gregory le decía a la gente que nunca sería importante. Ahora alguien quiere pagarme una fortuna para ser importante en su empresa. Adrián se rió, el tipo de risa genuina e impasible que estaba aprendiendo a apreciar. Entonces, ¿cuál es el truco? Tiene que haber un truco. Es en Houston. Tendría que mudarme. Y eso es un problema porque... Lo pensé. Realmente lo pensé. Mudarse significaría dejar atrás la casa de Clara con sus interminables problemas de mantenimiento y su disfunción de diseño. Significaría no volver a asistir a una de las cenas de Gregory donde yo era el entretenimiento de la noche. Significaría empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera como el tipo que se casó por encima de su estación y no pudo seguir el ritmo. En realidad, dije, no estoy seguro de que sea un problema. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Clara. El aire acondicionado está haciendo ruidos horribles y no sé a quién llamar. Además, tu padre llamó buscándote. ¿Quieres saber cuándo vas a volver a casa? Tu padre, no mi padre o papá. Tu padre, como si Gregory fuera de alguna manera mi responsabilidad en lugar de la suya. Le mostré el mensaje a Adrián y él resopló. El momento. Genial. Es como si el universo estuviera tratando de tomar esta decisión por mí. Quizás sí, dijo Adrián. O quizás simplemente has llegado al punto en que estás listo para tomarla tú mismo. La llamada con el CEO estaba programada para el viernes a las 2:00. Tenía 3 días para decidir si quería descubrir hasta dónde me podía llevar esta oportunidad o si quería volver a ser el gerente de mantenimiento del hogar de Clara y el chiste favorito de Gregory. Cuando lo planteé así, la elección parecía bastante obvia. La llamada con Marcus Chan había ido incluso mejor que la entrevista con Sara, si eso era posible. El tipo era agudo, directo y no tenía ningún interés en charlas triviales sobre handicaps de golf o a qué escuela privada asistían sus hijos.
Quería saber sobre arquitectura de datos, optimización de procesos y formación de equipos. Pasamos 90 minutos hablando de negocios como dos personas que realmente entendían lo que el otro hacía para ganarse la vida. Y al final, sentí que había encontrado a mi alma gemela profesional. Nos gustaría hacerte una oferta, había dicho Marcus, así sin más. Sin juegos, sin política, sin esperar 3 semanas para considerar a todos los candidatos mientras jugaban juegos de poder. Sara te llamará el lunes con los detalles, pero puedo decirte ahora mismo, queremos que empieces lo antes posible. Eso fue el viernes. Para el domingo por la mañana, sabía que aceptaría el trabajo incluso antes de escuchar la oferta oficial. No se trataba solo del dinero, aunque el aumento del 45% no dolía. Se trataba de trabajar con personas que valoraban lo que yo aportaba. En lugar de tratarlo como una inconveniencia que tenían que tolerar, lo que me llevó a la tarea que había estado temiendo, volver a casa de Clara a recoger mis cosas. Adrián se había ofrecido a ayudar, bendito sea su corazón manchado de grasa, y esperamos hasta el martes por la tarde. Cuando sabíamos que Clara estaría fuera haciéndose su manicura y pedicura semanal con su madre. 2 horas de tiempo de unión forzada, donde probablemente pasarían toda la sesión hablando de lo irracional que estaba siendo yo. Y de cómo los hombres simplemente no podían manejar sus emociones correctamente. Momento perfecto para una operación encubierta. La casa se veía exactamente igual por fuera. Un césped impecable cortesía del servicio que yo había arreglado y pagado. Macizos de flores perfectamente cuidados que el jardinero de Clara mantenía, y ese ridículo BMW estacionado en la entrada como un monumento a prioridades que nunca había entendido. Pero tan pronto como Adrián y yo entramos por la puerta principal, fue obvio que las apariencias engañaban. Jesucristo, murmuró Adrián, mirando alrededor de la sala de estar. ¿Qué pasó aquí? El lugar parecía haber sido golpeado por un tornado. Si los tornados estuvieran específicamente diseñados para atacar el mantenimiento del hogar y la organización básica. Había facturas esparcidas por la mesa de centro. Facturas de papel. Del tipo que recibes cuando olvidas pagar las electrónicas. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos que claramente habían estado allí durante días. Y había un olor sospechoso que venía de la dirección del triturador de basura que sugería que Clara había estado tratando de usarlo a pesar de los sonidos demoníacos que había estado haciendo. Esto es lo que pasa cuando el hombre invisible deja de ser invisible, dije, pasando por encima de un montón de correo que aparentemente acababa de caer al suelo cerca de la puerta principal. Resulta que hacía más por aquí de lo que nadie se daba cuenta. Subimos al dormitorio, donde empecé a empacar ropa que sentía que pertenecía a otra persona. 3 años comprando camisas y corbatas que pensaba que me harían parecer más exitoso, más digno de ser el yerno de Gregory Lawson. Mirándolas ahora, dobladas cuidadosamente en mi maleta. Me di cuenta de que me había estado vistiendo como si estuviera interpretando un personaje en lugar de ser yo mismo. ¿Te llevas todo esto?, preguntó Adrián, señalando el armario lleno de disfraces de negocios casuales. Las cosas buenas, dije. Necesitaré ropa profesional para el nuevo trabajo, pero dejaré todo lo que compré específicamente para impresionar a la familia de Clara. Eso eliminó aproximadamente la mitad de mi guardarropa, incluyendo un blazer que costó más que los pagos mensuales del coche de la mayoría de la gente y que me había hecho sentir como un fraude cada vez que lo usaba. Mi computadora portátil fue lo siguiente. Junto con los libros que había acumulado a lo largo de los años. Manuales técnicos. Guías de estrategia de negocios y algunas novelas de las que Clara siempre se había quejado porque abarrotaban el dormitorio. Qué curioso como todo lo que realmente me importaba se consideraba desorden en su mundo perfectamente curado. La oficina fue donde las cosas se pusieron interesantes. Había montado un pequeño espacio de trabajo en el rincón de nuestro dormitorio de invitados. Completo con un archivador donde guardaba todos nuestros documentos importantes organizados de una manera que realmente tenía sentido. Papeles de seguro, información de garantía, programas de mantenimiento del hogar, documentos fiscales. Todas esas cosas aburridas que mantenían nuestra vida funcionando sin problemas mientras Clara se enfocaba en cosas más importantes como elegir el tono correcto de cojines decorativos. Empaqué mis archivos personales y dejé todo lo demás exactamente donde estaba con una pequeña nota encima. Archivos de la casa.
La carpeta del seguro es azul. La carpeta de la garantía es verde. Los documentos fiscales están en el cajón de abajo. Buena suerte. Adrián me encontró en el garaje mirando la pared de herramientas que había acumulado a lo largo de los años. Todo, desde destornilladores básicos hasta el taladro que había usado para colgar cada cuadro de la casa. Montar cada soporte de televisión y ensamblar cada mueble que Clara había pedido en línea y esperaba que apareciera mágicamente en perfecto estado de funcionamiento. ¿Dejas todo esto?, preguntó. La mayoría. Clara lo va a necesitar más que yo. Tomé mi bolso de laptop y algunas herramientas especiales que habían sido regalos de mi padre. Además, apuesto a que el nuevo lugar en Houston tendrá un equipo de mantenimiento que no requerirá que arregle todo yo mismo. Cargamos la camioneta de Adrián con mis cajas y maletas y eché un último vistazo a la casa que, de todos modos, nunca se había sentido como un hogar. El lugar donde pasé 3 años tratando de ser otra persona, tratando de encajar en un mundo que en realidad nunca quiso que encajara. Antes de irnos, pasé por mi antiguo edificio de oficinas. Era un martes por la tarde, así que el lugar estaba zumbando con el tipo de energía productiva que en realidad había echado de menos durante mi exilio en casa de Adrián. Marcus, el recepcionista, levantó la vista cuando entré y su cara se iluminó de una manera que me recordó por qué siempre me había gustado este trabajo, incluso cuando mi vida en casa me hacía sentir miserable. Thomas. Hola, hombre. Nos preguntábamos a dónde habías desaparecido. ¿De vacaciones? ¿Algo así? Dije, sacando un sobre que había preparado esa mañana. Escucha, necesito que me hagas un favor. Si Gregory Lawson viene buscándome, un tipo alto, traje caro, actúa como si fuera el dueño del lugar, dale esto. Marcus levantó una ceja, pero tomó el sobre sin preguntar. Había sido recepcionista aquí el tiempo suficiente para ver todo tipo de dramas laborales, y tenía la política de no hacer preguntas que no fueran de su incumbencia. Le entregué un billete de $100 junto con el sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Llámalo una propina por un excelente servicio al cliente, dije. Y Marcus, cuando Gregory lea esa nota, presta atención a su reacción. Creo que te resultará educativo. Marcus sonrió y guardó tanto el sobre como el dinero en el cajón de su escritorio. ¿Entendido, jefe? Esto suena interesante. Oh, lo será, dije. Confía en mí. Salir de ese edificio de oficinas fue como deshacerse de una piel que había superado. Había terminado de ser el tipo que se disculpaba por ocupar espacio, había terminado de ser el blanco de las bromas de Gregory sobre fracasos e hijos. Tenía un nuevo trabajo esperándome en Houston. Una nueva vida donde mis habilidades eran valoradas en lugar de ignoradas, y una nueva comprensión de exactamente lo que era capaz de hacer cuando dejaba de permitir que otras personas definieran mi valor. Adrián me esperaba en la camioneta, con el motor encendido. Listo para ayudarme a cargar lo último de mi vieja vida en cajas y conducir hacia lo que viniera después. Entonces, dijo mientras me subía al asiento del pasajero, ¿realmente crees que este tipo Gregory va a venir a buscarte? Pensé en la nota que había sellado en ese sobre, las palabras que había elegido cuidadosamente para lograr el máximo impacto con la mínima explicación. Oh, vendrá a buscarme, dije. Y cuando lo haga, se llevará una sorpresa muy educativa sobre lo insignificante que soy en realidad. Llevaba 3 horas conduciendo hacia Houston, en algún lugar entre los interminables centros comerciales de los suburbios de Dallas y el tipo de carretera abierta que te hace creer en los nuevos comienzos. Cuando mi teléfono empezó a zumbar como una avispa enfadada atrapada en un frasco. Había parado en una de esas gasolineras que también funciona como parada de camiones y como monumento al exceso estadounidense. El tipo de lugar donde puedes comprar carne seca, boletos de lotería y una bandera confederada. Todo en el mismo expositor de compras impulsivas. La identificación de llamadas mostraba a Marcus de mi antigua oficina y tengo que admitir que mi corazón se aceleró un poco. Me había estado preguntando cuándo aparecería Gregory buscándome y aparentemente hoy era el día. Thomas. La voz de Marcus tenía esa emoción apenas contenida que la gente tiene cuando acaba de presenciar algo espectacular. Hombre, tienes que escuchar esto. ¿Vino? Oh, claro que vino. Hace como 1 hora.
Marcus claramente se estaba divirtiendo y pude escuchar la sonrisa en su voz. Este tipo entra aquí como si fuera dueño del edificio, con un traje que probablemente cuesta más que mi coche. Un tipo muy elegante, ¿sabes? Se presenta como Gregory Lawson. Dice que busca a Thomas Anderson. Necesita hablar contigo sobre asuntos familiares. Me apoyé en mi Honda Civic, viendo pasar los camiones de 18 ruedas en la interestatal, y traté de imaginar a Gregory en mi modesto edificio de oficinas. El tipo probablemente estaba acostumbrado a sedes corporativas con vestíbulos de mármol y guardias de seguridad que lo llamaban señor. Nuestro lugar tenía luces fluorescentes y una máquina expendedora que se tragaba tus monedas. Así que le doy tu nota, ¿verdad? La toma como si esperara algún tipo de carta de disculpa o quizás un aviso de renuncia. La abre con mucha naturalidad, como si estuviera revisando su correo. Y, tío, Marcus hizo una pausa para un efecto dramático y prácticamente pude oírle saborear el recuerdo. Su cara pasó por unos 6 colores diferentes. Empezó normal, luego se puso pálida, luego roja, luego de un color gris extraño, como si estuviera a punto de vomitar. La leyó una vez, luego la leyó de nuevo, luego se quedó allí mirando el papel como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Tuve que reír. Había pasado mucho tiempo redactando esa nota, eligiendo cada palabra cuidadosamente para lograr el máximo impacto con precisión quirúrgica. No fue larga, solo unas pocas frases, pero a veces los mensajes más cortos son los que más impactan. ¿Y luego qué pasó? Luego me mira y me pregunta, te juro, me pregunta si habías mencionado algo sobre volver. No cuándo volverías, no si estabas bien, sino si habías mencionado volver en absoluto. Como si de repente se diera cuenta de que esto podría no ser un berrinche temporal. Eso era exactamente lo que había estado esperando. Gregory había pasado tantos años pensando en mí como un inconveniente menor que nunca había considerado la posibilidad de que pudiera irme permanentemente. En su mundo, la gente como yo no tenía opciones. Se suponía que debíamos estar agradecidos por las migajas de respeto que pudiéramos obtener de nuestros superiores. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que habías recogido tus cosas y no habías dicho nada sobre planes de regresar. Eso pareció alterarlo aún más. Me preguntó si sabía dónde había ido, y cuando le dije que no, en realidad pareció, no sé, preocupado. Como si esto no estuviera saliendo según el plan que tenía en su cabeza. Marcus tenía razón. Gregory probablemente esperaba que me enfadara unos días, quizás una semana. Y luego regresara arrastrándome con el rabo entre las piernas y una disculpa adecuada por ser tan dramático con su pequeño chiste de cena. La idea de que realmente me hubiera ido para siempre claramente nunca se le había ocurrido. Pero aquí está la mejor parte, continuó Marcus, y pude notar que estaba guardando lo mejor para el final. Justo antes de irse, se dio la vuelta y me preguntó, y cito, ¿Thomas era realmente bueno en su trabajo aquí? Como si acabara de darse cuenta de que no tenía idea de lo que hacías o lo bien que lo hacías. ¿Qué le dijiste? Le dije que eras el mejor analista que habíamos tenido en 5 años, que otros departamentos siempre pedían que te prestáramos para proyectos, y que la gerencia había estado hablando de ascenderte antes de que desaparecieras. Su cara volvió a ponerse de ese color gris. Perfecto. Absolutamente perfecto. Gregory había pasado 3 años descartando mi trabajo como cosas de Excel sin molestarse en averiguar lo que realmente aportaba. Ahora estaba descubriendo que su evaluación podría haber sido ligeramente errónea. Luego se fue sin decir una palabra más, terminó Marcus. Simplemente salió pareciendo que alguien le había dicho que su cartera de acciones se había desplomado. ¿Qué demonios escribiste en esa nota, hombre? Miré la carretera que se extendía hacia Houston, hacia mi nueva vida y mi nuevo trabajo, donde la gente realmente valoraba lo que aportaba. Nada complicado. Solo la verdad. Vamos, tienes que decírmelo. Me muero por saberlo desde que me entregaste ese sobre. Le dije que había rechazado 5 mejores ofertas de trabajo en los últimos 3 años por el bien de Clara. Dije, y que ayer acepté la 6ª. Marcus se quedó en silencio un momento, procesando las implicaciones. Santo cielo, Thomas. ¿Quieres decir que pudiste irte en cualquier momento? Quiero decir que me quedé en un trabajo que me infravaloraba, en un matrimonio donde me daban por sentado,
y en una familia que me trataba como a un empleado, porque pensé que así era el compromiso. Pensé que poner la comodidad de otras personas por encima de mi propio valor era noble o algo así. ¿Y ahora? Ahora estoy conduciendo a Houston para empezar un trabajo que paga casi un 50% más de lo que ganaba, con una empresa que realmente quiere que tenga éxito en lugar de solo esperar que me quede callado y agradecido. Mi teléfono vibró con otra llamada, Clara esta vez. Dejé que fuera al buzón de voz y esperé a ver qué nuevo desastre necesitaba mi atención inmediata. El mensaje era más largo de lo habitual, y pude escuchar el pánico que se colaba en su voz mientras hablaba. Thomas, no sé qué está pasando, pero mi padre llegó a casa como si alguien hubiera muerto. Ha estado haciendo preguntas sobre tu trabajo, sobre lo que realmente haces allí, y no sabía qué decirle, porque sinceramente nunca realmente. Mira, necesitamos hablar. Hay cosas desmoronándose aquí que no puedo manejar, y ahora me entero de que estabas recibiendo ofertas de trabajo. ¿Por qué no nos dijiste que eras importante en tu trabajo? ¿Fue todo esto una especie de prueba para ver si lo descubriríamos por nosotros mismos? Incluso en su pánico, incluso en su momento de darse cuenta de que quizás se había equivocado conmigo. Clara aún logró hacer que todo girara en torno a ella. Sobre lo que yo había dejado de decirles. Sobre cómo yo los había engañado al no anunciar adecuadamente mi valor. Pero había algo más en su voz también. Algo que sonaba casi a respeto. Mezclado con la incipiente comprensión de que el tipo al que había dado por sentado podría realmente valer la pena tomarse en serio. Demasiado poco, demasiado tarde. Borré el mensaje de voz y volví a la carretera hacia Houston. Detrás de mí, Gregory probablemente estaba sentado en su mansión. Mirando mi nota, e intentando averiguar cómo el insignificante hombre que humilló públicamente había logrado tener opciones de las que nunca se había enterado. Clara probablemente estaba de pie en su casa cada vez más caótica. Finalmente comprendiendo que toda la magia práctica que había mantenido su mundo funcionando sin problemas no había sido magia en absoluto. Había sido yo. Y yo me dirigía hacia un futuro donde nada de eso importaba ya. Donde sería valorado por lo que podía hacer. En lugar de ser desestimado por lo que no era. Houston se convirtió en mi nuevo comienzo en todos los sentidos importantes. La ciudad era calurosa. Extensa y completamente indiferente a las jerarquías sociales que habían existido en mi vida anterior. A nadie aquí le importaba un bledo Gregory Lawson o sus opiniones de cena sobre quién era importante y quién no mi nueva jefa, Ariana Chon. La hija de Marcus que se había hecho cargo de las operaciones diarias mientras él se centraba en la estrategia. Me presentó al equipo el primer día como el hombre que va a revolucionar nuestros sistemas de datos. No el tipo que trabajaba con hojas de cálculo. No alguien que nunca llegaría a ser importante. Sino el hombre que iba a mejorar la empresa en lo que hacían. Nadie se rió. Nadie puso los ojos en blanco. Nadie hizo bromas sobre el trabajo en Excel. Escucharon cuando hablé sobre mejoras de procesos. Hicieron preguntas inteligentes sobre mis metodologías de análisis. Trataron mis ideas como si tuvieran valor porque, aparentemente, realmente tenían valor. Concepto revolucionario. Un año después, Adrián vino a visitar mi nuevo apartamento en el centro de Houston. Nos sentamos en mi balcón, bebiendo cerveza y viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas terrestres. Y me di cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, respeto. Entonces, dijo Adrián, a mitad de su segunda cerveza y con esa sonrisa pícara que había aprendido a querer, ¿qué pasó con esa nota? ¿Alguna vez descubriste lo que realmente escribiste? Me reí, recordando ese día en la gasolinera cuando Marcus había llamado para describir la reacción de Gregory. ¿Realmente quieres saberlo? Me muero por saberlo desde hace un año, bastardo. Saqué mi teléfono y desplacé mis notas hasta que la encontré. La redacción exacta que había elaborado con tanto cuidado ese día, diseñada para producir el máximo impacto con precisión quirúrgica. Estimado Gregory, leí en voz alta, gracias por ayudarme a darme cuenta de mi verdadero valor en su cena. Tenía razón en que nunca seré importante en su mundo. Afortunadamente, existen otros mundos. He rechazado 5 mejores ofertas de trabajo en los últimos 3 años para mantener feliz a Clara. Ayer, acepté la 6ª. Buena suerte con el trabajo en Excel. Thomas.
Adrián casi escupe su cerveza. Eso es. Eso es lo que lo puso gris. A veces las verdades más devastadoras son las más simples, dije. Gregory pasó 3 años convencido de que yo era exactamente lo que parecía ser, un hombre pequeño con un trabajo pequeño que debería estar agradecido por las migajas de aceptación que su familia me ofrecía. La idea de que había elegido quedarme, de que había tenido opciones todo el tiempo, de que otras personas realmente valoraban lo que él descartaba como inútil, eso destrozó toda su comprensión de la situación. ¿Y Clara? Me encogí de hombros. Clara llamó varias veces en esos primeros meses. Se disculpó por no saber sobre mis ofertas de trabajo. Dijo que no tenía idea de que yo era importante en el trabajo. Incluso en sus disculpas, no lograba comprender que el problema no era su ignorancia sobre mi carrera. Era su completa falta de curiosidad sobre quién era yo realmente. Los papeles de divorcio se habían finalizado hace 6 meses. Clara se quedó con la casa, lo cual era justo ya que ella necesitaba todos los dolores de cabeza de mantenimiento que venían con ella. Yo obtuve mi libertad, que resultó valer significativamente más que cualquier bien inmueble. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si Gregory no hubiera hecho su numerito esa noche?, preguntó Adrián. Lo consideré, observando el horizonte de Houston extenderse hacia el horizonte como una promesa de posibilidades. Honestamente, probablemente me habría quedado. Habría seguido haciéndome más pequeño, aceptando menos de lo que merecía. Creyendo que la resistencia silenciosa era de alguna manera noble. Gregory me hizo el mayor favor de mi vida cuando decidió humillarme frente a sus amigos. Qué curioso cómo funciona eso. Sí, trató de ponerme en mi lugar. Y en cambio me mostró que pertenecía a un lugar completamente diferente. Levanté mi cerveza en un brindis simulado. Por Gregory Lawson, el mejor consejero de carrera por el que nunca pagué. Adrián se rió y chocó su botella con la mía. Por obtener exactamente lo que mereces. Por vivir bien, corregí. Porque esa es realmente la mejor venganza. Esa noche, de pie en mi balcón con vistas a una ciudad que me había acogido sin reservas, comprendí algo que Gregory nunca captaría. El éxito no se trata de hacer que los demás se sientan pequeños. Se trata de sentirte tan cómodo con tu propio valor que sus opiniones dejan de importar por completo. La mejor venganza contra las personas que te subestiman no es demostrar que están equivocados. Es construir una vida tan buena que su aprobación se vuelva irrelevante.